Leamos todos a una voz. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Tenga la bondad y se sientan, amados hermanos. Yo quisiera que me regalaran su atención. Quiero leer ese pasaje porque hay algunas traducciones que es interesante conocerlas con relación a Proverbios 17:17. Voy a leerle algunas. La diosa habla hoy, lo dice de esta manera: un amigo es siempre afectuoso, y en tiempos de angustia es como un hermano. Pero la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: en todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: un amigo es siempre leal, y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Ahí tengo otra versión, no sé, no recuerdo cuál es su título, pero lo traduce de esta manera: en todo tiempo ama el amigo, mas el hermano para la angustia es nacido. Eso nos da a nosotros una perspectiva un poquito más amplia de este versículo, porque en la Reina Valera, como lo han traducido, traduce: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, como que el hermano va a estar, el amigo va a estar allí como un hermano en el tiempo de angustia. Y es cierto que algunos amigos llegan a ser tan cercanos que llegan a ser como personas muy cerquita y ayudarnos en tiempo de angustia. Pero me pareció interesante encontrar que hay otras versiones que exaltan al hermano, que dicen: sí, un amigo es siempre afectuoso, y en tiempo de angustia es como un hermano. Pero hay versiones que nos dicen: un amigo es siempre leal, y un hermano nace para ayudar en tiempo de angustia y necesidad. Hemos venido trabajando durante todos estos, casi que este último mes, casi mes y medio, acerca de la familia. Hemos hablado con los matrimonios, hemos hablado con los jóvenes, hemos hablado con todos. Pero quisiera como cierre de estas enseñanzas a la familia, como que entendamos que la familia hoy más que nunca tiene enemigos tanto físicos como espirituales. Y los ataques que la familia tiene hoy han sido ataques muy grandes y muy fuertes, que hay muchas personas humanas y también influencias espirituales que quieren destruir específicamente su familia. Que no es simplemente un ataque contra la institución de la familia, sino que es un ataque personal hacia cada familia. Y por eso es que usted y yo sentimos que hoy, en este tiempo, es más difícil construir familia que en tiempos atrás. Hoy construir familia, hoy levantar una familia, hoy salir adelante en la formación con unos hijos, hoy llegar a la meta de terminar dos jóvenes la vida, terminarla como ancianos juntos, rodeados de sus hijos, hoy parece como que fuera una misión imposible. ¿Recuerdan hace años? Uno escuchaba comúnmente, se reunieron toda la familia para celebrar los 50 años de los viejos de la familia. Yo no veía fotos de toda la familia, ya hijos, nietos,
bisnietos y tataranietos ahí aparecían en la moto, ¿cierto? Y aunque no fuera nuestra familia, pero uno le parecía bonito. Y uno decía, qué bendición, qué alegría uno haber llegado a esa edad de la vida y ver que hemos dejado un legado, que se ha dejado un legado para una cantidad de generaciones que hoy están ahí presentes. Y que esos nietos y tataranietos llegan a abrazar y a felicitar a esos patriarcas de esa familia. ¿Por qué? Porque lograron llegar a esa meta. Pero sí nota que con los años ya casi no se ven esas fotos, ya casi no se ven esas celebraciones, ya casi no se ven esos agasados de las familias reunidas en 2, 3, 4 generaciones, porque sus viejos cumplieron 50 años de casados. No es fácil porque Satanás, digámoslo así abiertamente, vino para hurtar, matar y destruir. Porque el diablo quiere dañar las familias, porque el diablo quiere destruir hogares, porque el diablo quiere dañar esas relaciones. Y hoy en día hay un ambiente espiritual muy contrario y un ambiente comunicativo. Usted escucha los medios de comunicación, los medios de prensa, de radio y de televisión, y todos ellos alaban y glorifican otro tipo de relaciones, mas no la familia. Uno escucha a veces a periodistas y a políticos hablar de que sí, tal científico y tal hombre importante promueve y dice que ya hoy no tenemos que ser cerrados y que ya hoy no tenemos por qué limitarnos a las estructuras viejas de familia. Usted no nota quién exalta en la radio, en la televisión a la familia como Dios la creó. ¿Por qué? Porque es todo un ambiente, todo un movimiento en el mundo de destruir y acabar la familia. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la familia como el medio a través del cual unos hijos pueden levantarse, pueden formarse y llegar a ser hombres de bien que construyan familia y sociedad. Así que el diablo, ¿qué quiere? El diablo vino ¿para qué? Hurtar, matar, destruir, separar. Por eso es que a usted le cuesta tanto, a mí me cuesta. Yo tengo que utilizar el freno cada rato, porque siento a veces ese impulso de uno como querer decir lo que no tiene que decir, de querer hacer lo que no tengo que hacer. Porque hay un ambiente espiritual que quiere dañar su hogar, su familia. Porque el diablo sabe que si papá y mamá se separan, van a quedar unos hijos partidos. Van a quedar unos hijos que no saben para dónde correr. Van a quedar unos hijos que no saben qué hago ahora. Mi mundo se me ha venido abajo. Mi mundo se me ha destruido. Y esos hijos, cuando más adelante quieran construir familia, no tendrán las herramientas con que construir una sana familia. Por eso la gran responsabilidad, la gran meta que nosotros como cristianos tenemos es de construir hogares sólidos, construir hogares sanos, aprender a defendernos de las influencias externas, aprender a colocar una cubierta de protección alrededor de nuestras familias para que nuestras familias sean impermeabilizadas contra ese mundo hostil con que hoy vivimos. O sea, somos nosotros los que tenemos que trabajar para proteger a nuestros hijos. Y yo le doy gracias a Dios porque yo vengo de un hogar que uno llama, como lo llaman hoy, un hogar disfuncional. Yo no tuve a mi papá conmigo, mi papá nunca vivió conmigo. Y gracias a Dios, porque tuve una madre, porque tuve el abrazo de la iglesia,
porque para mí mi familia siempre ha sido la iglesia. Yo nací, me presentaron cuando era un bebé, tenía 1 año o 2 años, me presentaron en la iglesia y he pasado por la gracia de Dios toda mi vida alrededor del Señor y de la iglesia. Y yo sé lo beneficioso que ha sido para mi vida poder contar con una cantidad de hombres y mujeres que, aunque no son mi sangre literalmente, pero Dios los ha colocado como mi sangre espiritual y son mi familia en Dios. Y a donde he ido he encontrado los brazos abiertos, el cariño y el afecto de unas personas que son hermanos en Cristo y que me han ayudado y me han protegido. Nadie le ama tanto como su familia espiritual. Ese grupo de hombres y mujeres que están aquí son nuestra familia espiritual. Con defectos, con errores, con dificultades. Pero son nuestros hermanos. A veces nos sacan de quicio, a veces nos sacan de quicio. A veces nos dan una rabia, a veces nos dan una rabia. ¿Cierto? A veces usted quisiera mandárselo al Señor, Señor, no me lo llevo, pero el Señor te dice: es que te lo dejé allí para formarte. Te lo dejé allí para que crezcas. Te lo dejé allí para que sigas adelante. Porque construir no va a ser fácil, pero de la mano de Dios sí lo podemos hacer. Les quiero compartir con ustedes algunos pensamientos de la palabra de Dios que nos deben de ayudar a comprender cómo podemos cerrar bien esas filas para que el diablo no nos haga nada. Creo yo, para mí, uno de los textos que más me han impactado y más me han ayudado a entender esta situación es Amós 3:3. Andarán 2 juntos si no estuvieran como de acuerdo. Para que una familia salga adelante, para que una familia tenga una estructura sólida, para que una familia pueda tener una vida sana, necesariamente tenemos que llegar a construir acuerdos. Tenemos que empezar a deponer nuestro egoísmo, a deponer nuestro orgullo, nuestra altivez, y a entender que no estamos aquí porque el uno sea superior al otro o el uno sea mejor que el otro. En el hogar, en la familia, lo que importa es nuestra relación, nuestro hogar, nuestra familia. Y si por amor a nuestra familia yo debo de soltar intereses personales, los debo soltar. En el mundo secular te van a enseñar todo lo contrario. Te van a decir: no, Señor, prima el interés personal. No prima la familia. Prima es tu propio interés. Y usted va a encontrar a cantidades de famosos, a cantidades de estudiados, a cantidades de gente rica y poderosa, pero muriendo solos en la vida. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de construir relaciones sanas. Y se requiere de valentía, se requiere de gallardía el podernos sentar y decir: acordemos. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué no está marchando bien? ¿Qué no está funcionando como debería funcionar? Y acordemos cómo vamos a funcionar en esas cosas. Usted necesita, desde el que se va a casar con José y su esposa, empiecen a construir un libro, un cuaderno de decir nuestros acuerdos, y cómo va a ser la ceremonia, y a dónde vamos a ir a la luna de miel, y cuánto vamos a invertir en eso, y qué es lo primero que vamos a comprar, la cama o el televisor. ¿Y dónde vamos a tener el televisor? ¿Y dónde vamos a tener la cama? ¿Sí? O mejor no tengamos televisor, que la televisión sea ella. Que podamos nosotros decir: vamos a construir sanamente un hogar.
con bases sólidas, con fundamento sólido y con proyección para llegar hasta la meta, hasta el final. Que esos acuerdos constantemente toca que corregirlos y readaptarlos constantemente. Claro, porque una cosa es la vida de pareja sin hijos y otra cosa es la vida de pareja con los niños pequeños y otra cosa es la vida de pareja con los adolescentes. Son muy distintos. Y otra cosa es la vida de pareja ya con unos jóvenes ya mayores. Y otra cosa es la vida de pareja cuando nos vamos quedando solos nuevamente. Cuando ya los hijos van, se casan y abandonan el nido y nos quedamos solos. Así que periódicamente tenemos que replantear los acuerdos. Pero lo que la Biblia nos dice es: no podemos vivir sin acuerdos. No podemos vivir sin acuerdos. ¿Y tienen que construir esos acuerdos? ¿Quiénes deben de formar esos acuerdos? Papá y mamá. Y cuando se les presente algo, cuando se les presente una circunstancia inesperada, que no saben cómo manejarla, no tomen decisiones solos. Que alguien sea capaz de levantar la mano y decir: al cuarto, a la junta, al salón de juntas. ¿Y cómo manejamos esto? ¿Cómo manejamos este problema? ¿Cómo manejamos esta situación? Hablémoslo primero, antes de que alguien tome una decisión sin contar con el otro. Porque a veces lo duro, lo triste, es que se tomen decisiones sin contar con la otra persona. Avancemos un poquito. Eclesiastés 4:9 dice: mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La Biblia enfáticamente dice: se necesitan dos. Para empezar el camino de la vida, para empezar a construir un matrimonio, una familia, necesitamos de dos. Y dos son mejor que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará ¿a quién? Al otro. Así que el primer compromiso que tenemos aquí de dos personas que quieren andar juntas, ¿cuál es? Si te caes, te levanto. Amén. Si te caes, te levanto. No te voy a aplastar cuando te caes. No es como dicen algunos: al caído, caer. No, Señor. Si te caes, te voy a levantar. No te voy a dejar caído. No te voy a dejar a merced del enemigo. No voy a abandonarte en tu tragedia. No, si te caes, te levanto. Amén. Nosotros como cristianos estamos llamados a levantar al caído. Esa es nuestra misión. Siguiente. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará el solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Segundo acuerdo: cuando estés con frío, yo te apapacharé. ¿A cuánto le gusta que lo apapachen? Cuando tenga frío, yo te daré calor. Cuando estés pasando por momentos donde necesites un abrazo, donde necesites un beso, donde necesites una caricia, yo te la voy a dar. Si alguno tuviere frío, dos se calentarán. Y la advertencia final: y si alguno prevaleciere contra uno, ¿qué hay que hacer? Si el enemigo viniere y prevaleciere contra uno, ¿qué hay que hacer? Si ve, ya el diablo le metió eso en la cabeza. Ya el diablo se le metió, ya el diablo es... No. Si alguno prevaleciere contra uno, ¿qué hay que hacer? Vámonos a unir y vamos a pedir, ¿qué cosa? La ayuda de Dios. Y entender que una cosa es
el error que se ha cometido y otra cosa es mi esposa o su esposo. Por favor, nuestro enemigo no es nuestro cónyuge. Por ahí hay un dicho que dice, durmiendo con el enemigo. No, el enemigo no es su cónyuge. Su cónyuge no es su enemigo. Su cónyuge no desea su mal. Su cónyuge no desea hacerle daño. Pero note que el diablo nos mete a veces a la cabeza, ¿sí?, que ese cónyuge se quiere quedar con la plata, que ese cónyuge no me quiere, que ese cónyuge no busca el bien para mí, que ese cónyuge me quiere engañar. Yo digo, si yo me casé, es porque le estaba diciendo a mi esposa, te amo, y quiero estar a tu lado, y quiero salir adelante, y quiero que vivamos bien. Entonces, cuando el enemigo llegue a meternos pensamientos contrarios, ¿qué tenemos que hacer? Cierren el acuerdo y podernos poner de acuerdo. Mi esposo, mi esposa no son mis enemigos, es mi esposo, es mi carne, es de mi lado, está a mi favor, no en mi contra. Porque si hay algo que Satanás sabe es divide y vencerás. Si el diablo logra meter en la cabeza nuestra que yo tengo que separarme de mi esposa, el diablo ganó la batalla. El diablo triunfó. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a mirar a mi esposa como mi rival, como mi enemiga, como la que me quiere hacer daño, como la que quiere destruirme la vida. Y ahí, usted lo habrá visto, usted ve hogares que terminan separándose y terminan siendo los peores enemigos. En estos días, en las noticias de televisión, se dio una noticia de una pareja que todo el mundo jamás pensaba que se fueran a separar. Brad Pitt. Muy bien. Están pillados. Y terminaron como qué? Como enemigos. Nos divorciamos y no puedes ver a mis hijos y no te los puedes llevar y no te los voy a dejar llevar. Qué triste historia esa, ¿verdad? Que un hogar termine así, donde los padres no se pueden ni ver, no pueden ni ver a sus hijos, no puedan acercarse. ¿Por qué? Porque ahora no son uno, ahora son enemigos. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para la vida eterna. Sigamos. Hay aquí un pasaje en el libro de Mateo que a mí me llama muy fuertemente la atención. Mateo 18:19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren como de acuerdo. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Eso no va a ocurrir cuando usted puede decir, no, aquí en la tierra. Acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué va a suceder? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Papá, mamá, esposos, colóquense de acuerdo. Pónganse de acuerdo en un objetivo, dice la Biblia. Vamos a ponernos de acuerdo a orar juntos. Vamos a ponernos de acuerdo a orar por una situación. Y Dios dice, miren lo interesante, que si cada matrimonio, que si cada pareja se pone de acuerdo, esposo con esposa, esposa con esposo, se ponen de acuerdo en pedirle a Dios algo aquí en esta tierra,
Dios que está allá en los cielos, Dios dice, vea, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermanos, yo lo voy a retar en el nombre de Jesucristo. Les hago un reto en el nombre de Jesús en esta mañana. Póngase de acuerdo con su esposa, póngase de acuerdo con su esposo y comiencen a pedirle a Dios que Dios destruya esa barrera, que Dios destruya ese obstáculo, que Dios quite ese problema, que Dios salve a esos hijos y dése cuenta lo que Dios va a hacer en su vida. Yo lo reto en el nombre de Jesús. Pónganse de acuerdo. Dios dice, yo no obro porque ustedes no se han puesto de acuerdo. Mire, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Pero Dios dice, si no se ponen de acuerdo, yo no puedo obrar. Si no están unidos, si no se han puesto el uno con el otro de acuerdo, Dios dice, yo no voy a poder obrar. Dios está en el cielo como reprimido, perdónenme la expresión del Señor, pero está allá como maniatado. ¿Por qué? Porque usted no le da permiso, porque yo no le doy permiso. Y Dios dice, pónganse de acuerdo y cuando me pidan yo lo hago. Ese reto que Dios nos da va a romper cantidades de barreras, va a romper cantidades de obstáculos, va a derribar cantidades de cosas que hoy las vemos como imposibles. Pero requiere que papá y mamá se pongan, que esposo y esposa se pongan de acuerdo. Porque si no nos ponemos de acuerdo, Dios no va a poder obrar. Sigamos. Marcos 6:7. Después llamó a los 12. Cuando el Señor Jesucristo empezó a seleccionar a sus discípulos, dice que llamó a 12. Y luego comenzó a enviarlos. ¿Y cómo los envió? De 2. ¿Por qué? ¿Por qué de 2 en 2? ¿Por qué no de 3 en 3? ¿Por qué no de 4 en 4? ¿Por qué no de 5 en 5? Porque Dios dice, con que 2 se pongan de acuerdo, con ello hay victoria. Donde 2 se pongan de acuerdo, con eso salimos adelante. Con que 2, mire, Dios no necesita, mire lo importante, Dios no necesita de una multitud que se pongan de acuerdo. No es por la cantidad de personas que se pongan de acuerdo. El Señor nos dijo, no, hasta que yo no vea a 500 personas en Cartagena unirse en oración, yo no. Imagínense poner a 500 personas de acuerdo. Dios dijo, no, yo no le pido 50, les pido ¿cuántas? 2. Solo pido que 2 se pongan de acuerdo. ¿Por qué dice? Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Mire, cuando un esposo se une a una mujer en el Señor, esa oración que hacemos aquí en el altar, para que Dios bendiga ese hogar, para que Dios permanezca en ese hogar, para que la presencia de Dios more en ese hogar, le estamos ahí otorgando, por la gloria del Señor, por la gracia de Dios, una autoridad espiritual a esta pareja. Se le está otorgando una autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque como pareja tendrán que enfrentarse a cantidades de enemigos. Pero se les está diciendo ahí, Dios estará con ustedes como un huésped invisible, estará con ustedes para ayudarlos y fortalecerlos y enfrentar lo que sea necesario. Por eso el Señor los envía de 2 en 2 y les da ¿qué cosa? Autoridad. Esa autoridad es el derecho legal para poder actuar. El derecho legal para ejecutar y administrar el poder que Dios da. Porque si uno no tiene derecho legal, no le da el poder.
Por eso es que necesitamos matrimonios bendecidos por Dios. Porque ahí Dios les va dando que la autoridad espiritual a ese papá y a esa mamá. Sigamos. ¿Qué sucedió? Dice la Biblia, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Y qué más hacían? Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué dice más? ¿Quiénes los sanaban? ¿El Señor o ellos? El Señor a través de ellos. Miren, hermanos, lo lindo de esto. Con dos, dice la Biblia, con dos que se pongan de acuerdo, ¿sí?, van a echar fuera demonios. ¿Cuántas veces un hogar está al borde de la destrucción? Porque lastimosamente le abrieron la puerta al pecado, a la maldad, a los demonios, y hoy ellos no se pueden defender. Pero si no se ponen de acuerdo, dice la Biblia, podrán echar fuera muchos demonios y ungir a los enfermos, y el Señor nos va a sanar. ¿Cuántas victorias están represadas? ¿Cuántas liberaciones están represadas? Porque hace falta que dos se pongan de acuerdo. Hermanos de la iglesia de Buenos Aires, hoy el Señor te hace un reto, te lanza un reto, te dice: ponte de acuerdo con tu esposa y vas a ver cómo Dios te va a respaldar. Y va a usar tu vida, y va a usar tu matrimonio, y va a usarlo de una manera especial para sanar a muchas personas, para liberar a muchos que hoy están al borde de la muerte. Sigamos. Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir uno a cuántos? A 1000. Y 2 hacer huir a cuántos? A 10,000. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Cuántos son matemáticos? ¿Cuántos han ido a la universidad? Levanten la mano. Bueno, que sea el colegio. Usted sabe sumar, ¿verdad? Uno puede echar afuera a cuántos? A 1000. Y si se casa con otra que puede echar afuera a cuántos? A 1000. Entre los dos, ¿a cuántos pueden echar? ¿A cuántos? A 2000, ¿verdad? Eso es lo lógico. 1000 más 1000, 2000. Pero eso dice otra cosa, dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a cuántos? A 10,000. Yo no sé si usted ha comprendido el poder espiritual que Dios ha colocado sobre nosotros. Miren, hermanos, a veces la vida cristiana se vuelve pesada para algunos. No porque la vida cristiana sea pesada, sencillamente es porque no sabemos el arsenal espiritual que Dios ha colocado en nuestra vida. Porque no comprendemos la magnitud del poder espiritual que Dios colocó sobre nosotros. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder que Dios le da a un cristiano es para que ese cristiano tenga autoridad de tal manera de que haga huir ¿a cuántos? A 1000. No es el cristiano huyendo, es el cristiano haciendo que huir. Hay hombres de Dios a quienes Dios ha depositado un poder tan especial que en la iglesia a veces Dios pone hombres de esa manera y mujeres de esa manera,
Y cuando el enemigo ve a esas personas que van a un hogar, que van a una familia, que están en la iglesia, el diablo tiene que salir de ahí. ¿Por qué? Porque la sola presencia de ese cristiano allí, el diablo no se aguanta. El diablo no se puede mantener ahí quieto. ¿Por qué? Porque es que la sola presencia quema. Mira, yo he estado en lugares donde me han atendido gente inconversa, yo sin saber he llegado allá y he estado tocando, necesito que me atienda, y no me atendía, hasta que al rato salió alguien. ¿Qué necesita? No es que me mandaron a hacer esta diligencia. Pues venga, se la atiendo, porque mientras usted esté aquí no podemos hacer nada. Hermano, donde hay un cristiano lleno del poder de Dios, el diablo tiene que huir de ese lugar. El diablo no se aguanta. Dios ha colocado una autoridad, un poder espiritual sobre su vida. Uno puede hacer huir a cuantos, a 1000. Pero si no se ponen de acuerdo, pueden hacer huir a cuantos, a 10,000. Eso lo que significa es que cuando hay compañerismo, mirad cuán bueno y cuán delicioso y cuán agradable es que los hermanos estén como juntos. ¿Por qué? ¿Qué tiene de bendición? ¿Qué tiene de bueno que los hermanos estén juntos y en armonía? ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición. Allí envía Dios, ¿qué cosa? Vida eterna. Pero ¿qué pasa si esos hermanos no están ni juntos ni en armonía? Se bloquea todo, se detiene todo, se paraliza todo. Es que Dios dice, pero ¿cómo les puedo derramar bendición? ¿Cómo les voy a derramar ayuda? ¿Cómo les voy a dar vida eterna? ¿Cómo les voy a dar prosperidad? A multiplicarle la bendición si ellos no están, si notan que hay un bloqueo. Dios dice, estén juntos, estén en armonía, y yo derramo de bendición. Eso va a ser una unción que vea cae sobre la cabeza y baja hasta el borde de sus vestidos. Eso es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. O sea, eso es un refrigerio, es una vida bendecida, es una vida próspera, es una vida llena. Pero el requerimiento es que, de acuerdo. Porque si no estamos de acuerdo, la bendición se corta. La bendición se detiene. Sigamos. Perdón. Ok. Volvamos. ¿Hay algún ejemplo bíblico de eso? Sí. ¿Recuerdan David y Saúl? Saúl era el rey de Israel y Saúl salía a la batalla y podía vencer a David. Pero el día que David se le juntó a Saúl, salieron a la batalla y vencieron a ¿cuántos? A 10,000. Salieron cantando la doncella de Israel. Saúl mató a David y David a su hijo. O sea, solo matabas a 1000, pero cuando David se te pegó, ahora matan a 10,000. ¿Cuál fue el problema? El problema es que Saúl se sintió como celoso. Ay, es que Dios usa más a mi mujer que a mí. ¿Qué es lo que tiene de malo? Hay mujeres a quienes Dios usa y qué bendición. ¿Sí? Ay, es que Dios usa a mi esposo y a mí nunca me usa. No.
Dios quiere usarnos y quiere multiplicarnos. Pero notemos esto: si no se unen, la capacidad de los dos se va a potenciar. Es lo que dice la Biblia. Dios va a aumentar la capacidad de los dos y va a hacer que cosas que parecían imposibles de alcanzar, ahora sí se puedan alcanzar. Sigamos. Una persona tiene limitaciones por sí misma, pero al estar dos o más en común acuerdo, potencializan su fuerza, logrando una mayor efectividad en lo que solos no alcanzarían. Lo contrario al compañerismo, ¿qué es? El antagonismo. Es que uno de ellos, en vez de potenciarlos, los neutraliza o disminuye el efecto de él o los demás elementos. Hay una anécdota muy bonita, muy significativa, de una pareja de esposos que iban montados en una bicicleta, de esas bicicletas dobles, y el esposo iba adelante y la esposa iba atrás, paseando por las murallas de Cartagena. Y iban caminando por la ciudad, iban andando por la ciudad, pedaleando juntos. Y de repente llegaron a cierto lugar donde había como una pendiente. El esposo se paró sobre los pedales y empezó a pedalear con toda la fuerza. Pero él notaba que en la medida que iban avanzando en la pendiente, se hacía más difícil la pendiente. Hasta que por fin llegaron allá y el esposo para y se frena y se baja y dice: casi que no lo logramos. Y contesta la esposa atrás: y eso que yo venía frenando. Qué dura se hace la vida cuando los dos no están de acuerdo. Qué difícil alcanzar metas cuando los dos no están trabajando juntos. Qué dura la vida cuando uno está impulsando la bicicleta para llegar a la meta y el otro está atrás frenando. Así la vida es dura. Así la vida es cruel. En el libro de Cantares encontramos dos versículos que los tomé, hay varios, pero dos versículos que los tomé, donde de cierta manera nos muestran ese hecho. Cantares 1:16 dice: he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es como que flores. Pero ese lecho es de quién? Ese lecho es nuestro. O sea, es de ella, es mío, es nuestro. ¿Sí? Entonces, cuando los dos nos ponemos de acuerdo y decimos: esto no es tuyo, esto no es mío, sino que esto es nuestro. Ese lecho es un lecho de qué? De flores. Un lecho de nada. Sigamos. Pero en Cantares 3:1, miren: por la noche busqué mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y ¿qué pasó? ¿Por qué no encontró a su amado en su lecho? ¿Por qué no lo encontró? ¿Por qué? Porque el lecho es de ella, no de él. Y uno no se debe meter a la cama que no lo han invitado. Uno no tiene por qué meterse en una cama. Uno no puede estar en una cama que no le pertenece. Pero ella está buscando a su amado. ¿Lo está buscando en dónde? En mi lecho. Y por más que lo busque, ¿qué va a pasar? No lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque es que ese lecho es de ella, no es de él. Así no sucede en la vida. Si usted maneja su dinero y usted es de los que le dice: es mi dinero y mi esposa no tiene derecho a mi dinero,
entonces no esperen que Dios bendiga su dinero. Solo la hermana Zoraida dijo amén. Mientras usted maneje su vida de esa manera, es que este carro es mío, no es suyo, usted no tiene derecho. Ah, bueno. Dios dice, ese carro es suyo, maneje usted. Yo no. Si se estrella, yo no nada. ¿Por qué? Porque es suyo. Pero cuando nosotros entendemos que no se trata de buscar lo mío, la Biblia dice: nadie busque lo suyo propio, sino que te interese. ¿Por qué? Por lo de los demás, por el bien de la otra persona. Entonces Dios dice: a eso lo voy a bendecir, lo voy a ayudar. Ezequiel 16:8 nos dice uno de los objetivos del matrimonio que me parece lindo. Dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. O sea, se miró a ese joven, a esa señorita, y vio que ya era el tiempo de ¿qué? De enamorarse, de comprometerse. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. ¿Para qué nos casamos? Para cubrir la deficiencia de lo que le hace falta a mi cónyuge, para solventar esa necesidad de lo que le hace falta. No le critique, es que usted no tiene, es que usted no sabe, es que usted no, cubra su falta. ¿No dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados? Dice: extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y ahora sí que ya hubo el pacto, ¿qué cosa? Y fuiste mío. Ahí tenemos uno de los propósitos lindos del matrimonio. Y el último versículo para cerrar esta enseñanza está en Malaquías 2:15. Dice: no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Hay quienes han dicho: Dios creó muchos Adanes. Hay quienes han dicho: Dios creó muchas Evas. No solamente Adán, lo formó, no, Dios había hecho muchos Adanes y muchas Evas. No, Dios hizo un Adán y una Eva. El apóstol Pablo luego lo va a decir en el libro de Hechos de los Apóstoles, va a decir: y de un linaje, de un solo linaje, ¿hizo qué? De una sola pareja, hizo todo el linaje de la tierra. De una sola pareja hizo todo el linaje de la tierra. ¿Por qué uno solo? Y Dios dice: porque buscaba una descendencia. Dios dice: es el matrimonio, la institución, es el matrimonio, el hogar, el lugar donde Dios va a poder levantar una descendencia para él. Porque buscaba una descendencia para Dios. Mis hermanos, ¿qué será de sus hijos de aquí a 10 años si el Señor no ha venido? ¿Qué será de sus hijas de aquí a 10, 15 o 20 años si el Señor no ha venido? ¿Qué va a ser de la vida de ellos? ¿Dónde van a estar ellos? ¿Qué van a hacer en la vida ellos? ¿Estarán todavía aquí sirviendo al Señor? ¿Qué serán ellos en la vida de aquí a 15, 20 años? ¿Que servirán al Señor? Eso va a depender de quiénes, de papá y de mamá. Yo le aseguro, si papá y mamá no se unen para defender a sus hijos,
Si papá y mamá no se unen para cerrar la puerta al enemigo, va a sufrir en su hogar muchas cosas. Pero si papá y mamá se unen para colocarse en las manos de Dios, créanme que Dios hará grandes victorias a favor de su familia. Yo quiero invitarles que estén en pie.